Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este nuevo estudio de este nuevo proyecto de largo aliento que estamos enfrentando, que es el estudio de la epístola a los romanos. Hoy día nos toca continuar en el capítulo 1, pero vamos a estudiar entre los versículos 8 y 17, donde ya Pablo comienza a indicar cuáles van a ser los temas de su carta. Entonces vamos al texto y como siempre vamos a ir eh, leyendo y comentando al mismo tiempo qué es lo que se está desarrollando aquí. Leo entonces en la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y vamos a parar por aquí porque aquí ya hay eh, noticias interesantes que comentar. Primero, fíjense cómo Pablo se expresa en la primera parte de este versículo. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y Pablo está haciendo una distinción entre Dios y Jesucristo. No, Jesucristo, Jesús, el Mesías, está colocado como intercesor, como mediador entre el hombre y Dios, pero hay una distinción entre Dios y Jesucristo. De hecho, comentaristas del credo de Nicea van a, a reconocer que en los credos antiguos, o sea, antes del concilio de Nicea, y en especial en el Nuevo Testamento, la palabra Dios tiende a referirse exclusivamente a Dios el Padre. Se usa en relación a Dios el Padre. Pero bueno, ese es un detalle que podemos comentar en otra ocasión. Pero el versículo sigue siendo interesante en otro aspecto. Dice, gracias doy a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y aquí tenemos que detenernos porque por primera vez encontramos una palabra clave en Pablo y que va a ser una de las palabras claves de la epístola a los romanos, y es la palabra fe. Y no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que entiende Pablo por fe. Porque la palabra que usa en griego es pistis. Y pistis significa, eh, claro, significa fe, significa creer, significa confiar, pero sobre todo su, su significado primario es ser fiel. Fe significa fidelidad. Ese es el significado primario de la palabra fe. De hecho, eh, vamos a ver si encontramos alguna versión en español que eh, traduzca de manera un poco distinta. La nueva versión internacional va a hablar de fe, sin duda, porque es la palabra normal que se usa eh, en, en español. Pero, eh, pero su significado primordial
Aquí estoy encontrando, estoy revisando algunas Biblias y casi todas usan la palabra fe porque es como decía, es la palabra normal, pero en griego el significado primario es fidelidad, al igual que en hebreo. En hebreo la palabra fe, que es emuná, tiene primeramente el significado de ser fiel a algo, de ser verdadero. La palabra emuná está relacionada con la palabra emet, que significa verdad, y con la palabra amén. Entonces, fe es principalmente fidelidad. ¿Mm? Eh, por, por extensión, uno puede, uno puede pensar que uno le atribuye fidelidad a alguien más y por lo tanto confía en él. Pero el primer significado de pistis es fidelidad. Entonces uno debería leer este versículo quizá eh, en el sentido de que Pablo da gracias a Dios porque la fidelidad de la comunidad de Roma, de la iglesia de Roma, se divulga y es conocida por todo el mundo. Ahora, la fidelidad ¿a qué? Bueno, la fidelidad a Dios y a la fidelidad al mensaje cristiano, al mensaje de Jesucristo como Salvador, de Jesús el Mesías. Pero lo que, sin lugar a dudas, fe no significa en el Nuevo Testamento es un sistema de creencias. La fe en el Nuevo Testamento no significa un sistema de creencias. Significa o bien que tú confías en alguien porque le atribuyes fidelidad, o bien, y ese es el sentido primario y más general, es la propia fidelidad de quien tiene fe. Sigamos. Vamos a insistir en esto de la fe más adelante. Al final de, de- de este episodio vamos a seguir comentando un poco de la fe. Porque testigo me es Dios. Y aquí Pablo es osado colocando a Dios como testigo. Esto está casi en, en la categoría de jurar, lo que es altamente desaconsejado y yo diría prohibido por los rabinos, entre otras cosas. Pero eh, de hecho Jesús mismo enseñó que no hay que jurar ni por el templo ni por el oro del templo. Y aquí Pablo cae un poco en esta trampa y coloca a Dios por testigo. Dice, entonces, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. De nuevo, primero, hay una subordinación del Hijo al Padre, del Hijo a Dios. ¿Ya? Eh, Pablo coloca a Dios por testigo, no coloca a Jesús por testigo, coloca a Dios. Y de nuevo el Hijo aparece solamente como, el origen del Evangelio. Pero de nuevo están en posiciones distintas. Pero lo importante es que Pablo le está asegurando a los romanos que él, Pablo, ora siempre por, eh, por los romanos. Por supuesto, esta frase está aquí de manera calculada porque Pablo quiere ganarse el favor de Roma. Y no estoy diciendo que Pablo esté mintiendo. Yo jamás implicaría eso, digamos. Lo que estoy diciendo es que Pablo dice la verdad al decir, seguramente lo oraba siempre por los romanos, pero él lo dice explícitamente,
Él se los cuenta para ganarse el favor de los romanos, porque él quiere ser recibido allá. Recordemos que la iglesia de Roma no es una iglesia paulina, no es una iglesia fundada por Pablo. Eh, seguramente los romanos han tenido noticias de que Pablo es al final de cuentas una persona medio conflictiva, que provoca polémicas en el mundo cristiano. No todos están de acuerdo en el siglo I con las enseñanzas de Pablo. Por lo tanto, Pablo quiere granjearse el favor de los romanos. Y les dice esto. Verso 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios, y de nuevo aquí Dios está puesto en supremacía, un próspero viaje para ir a vosotros. Al parecer Pablo, y él lo va a decir después, muchas veces quiso ir a Roma pero no pudo. Y Pablo se deja guiar por el Espíritu. En el libro de Hechos, por ejemplo, nosotros vemos cómo Pablo de repente iba o dejaba de ir a algunos lugares porque el Espíritu se lo ordenaba. Por lo tanto, Pablo desea poder ir a Roma, que Dios le permita ir a Roma, que Dios tenga en sus planes mandarlo a Roma. ¿Y por qué Roma? Bueno, porque Roma es la ciudad imperial, es la capital del imperio, es donde todo sucede, es de donde se puede irradiar el Evangelio. Y ciertamente la comunidad, la iglesia de Roma, Pablo intuye, tiene una importancia política muy grande y de hecho finalmente en la historia lo va a ser, ¿no? Va a ser la sede del patriarcado de Roma, el más joven de los patriarcados clásicos del cristianismo, y finalmente va a dar origen a la institución del papado, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema, no queremos desviarnos por ahí. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya. Aquí tenemos algunas ideas importantes. Primero, Pablo habla de comunicar algún don espiritual. De lo que nosotros sabemos de Pablo, lo que a él le importaba comunicar es el Evangelio. Y el don espiritual siempre está asociado a la predicación y a la predicación de Jesús, a la predicación de Cristo, de Jesús como el Mesías. Y esto es lo que él quiere ir a predicar a Roma, es en ese discurso en que él quiere confirmar a los creyentes de Roma. Y por eso habla en el versículo 12 de confirmarse, de confortarse mutuamente en el sentido de constatar que comparten la misma fe, en el sentido de que tanto Pablo como la iglesia de Roma son fieles al Cristo resucitado, a Jesús el Mesías resucitado, cuyo evangelio, cuyas buenas noticias, ¿no es cierto? Las buenas noticias de quien Pablo predica constantemente. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Veamos, como dijimos, Pablo quiere ir a Roma ya hace mucho tiempo, pero no ha podido. Y él dice algo extraño, que ha sido estorbado.
pero no nos dice por qué ni por quién. Eh, si ha sido estorbado y sabiendo que Pablo reconoce que todo viene de Dios, significa simplemente que Dios no ha querido que Pablo vaya a Roma todavía, y esto concuerda con lo que se dice en el versículo 10, en que Pablo espera que finalmente por voluntad de Dios pueda ir. Es decir, si Pablo no ha podido ir todavía es porque es la voluntad de Dios que no vaya todavía. Pero él quiere ir. En el fondo, ha sido estorbado por el propio Dios en hacer sus propósitos. Y pensar así, nos evita caer en el dualismo, ¿no? De esto de que finalmente las fuerzas del mal se oponen, pero entonces tendría que preguntarnos por qué Dios o un representante de Dios no puede vencer a las fuerzas del mal. Es mucho más sencillo suponer que no ha sido la voluntad de Dios que Pablo vaya a Roma. Pero el propósito de ir a Roma es aquí finalmente dicho con toda claridad. Él quiere tener algún fruto entre los romanos. Pablo ha predicado principalmente en Asia Menor, y ahí él ha convertido a mucha gente, ha fundado iglesias, pero en Roma la comunidad cristiana o la comunidad que existe allá ha sido fundada, ha sido organizada por alguien más. Así es que Pablo no tiene participación en esa iglesia. Y a él le gustaría predicar el Evangelio en Roma y ganar a alguien más para el Evangelio ahí. ¿Y por qué quiere eso? Versículo 14 lo va a explicar. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El texto griego dice a griegos y a bárbaros, o sea, a aquellos que hablan la lengua griega y aquellos que no los hablan. Los bárbaros eran aquellos que no hablaban griego. En realidad después por extensión los que no hablaban ni griego ni latín, que eran los idiomas de la civilización. Ahora, uno puede pensar con cierto humor que aquí a Pablo se le escapa algo, se le escapa, eh, mete las patas, digamos, se equivoca, porque le está escribiendo a los romanos y él habla de griegos y no griegos, ¿no? Primero los griegos como los civilizados. Bueno, eh, en parte esto se explica, el que Pablo pueda decir esto, y no haya colocado a romanos, a griegos y a bárbaros, es porque los romanos de alguna manera se sentían herederos de la cultura griega. Por lo tanto, los romanos deben haberse sentido parte de los griegos, ¿no? El punto es que Pablo siente que su labor es extender el Evangelio hacia todas las naciones, hacia todos los pueblos. Fíjense que todo lo que aquí describe excluye a Israel, porque cuando dice a griegos y bárbaros, él está pensando en los pueblos de la no circuncisión, de alguna manera. Y está diciendo que él no va a hacer diferencia ni por origen étnico, ni por origen social o cultural. No importa, a todos tiene que predicar el Evangelio. Y esto habla de la vocación universal de la Iglesia. La Iglesia se propone llegar a todos los seres humanos con la buena noticia de Jesucristo.
que es básicamente la buena noticia de que Dios eh, se interesa por nosotros. Dios quiere salvarnos, pero no quería usar esa palabra porque eh, la vamos a encontrar un poco más adelante y voy a querer comentarla un poco. Así es que, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, la buena noticia, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces aquí yo tengo una duda. Pablo quiere anunciarles el Evangelio. La pregunta es, la pregunta que me surge ahora ¿es la comunidad de Roma a la que Pablo le escribe una comunidad cristiana? ¿Es una comunidad que ha recibido el Evangelio de Cristo? Porque si es así, ¿por qué él quiere ir a, a predicarles el Evangelio a ellos? Uno podría pensar, bueno, le quiere predicar a los demás ciudadanos de Roma, pero ¿por qué les dice a vosotros? Bueno, hay varias posibilidades, creo yo. Una es que la comunidad de Roma en realidad sea la comunidad judía de Roma, que era una comunidad muy influyente y que atraía también a muchos gentiles. Y por lo tanto la sinagoga en Roma era una sinagoga mixta, tenía muchos prosélitos, muchos simpatizantes de los judíos entre los gentiles. Y tal vez lo que quiere hacer Pablo es ir a la sinagoga en Roma para poder hablarles de Jesús. Pero si fuese ese el caso, ¿por qué él insistiría tanto en la carta, en hablar de Jesús al comienzo de la carta? Él comienza diciéndose siervo de Jesucristo. Por lo tanto, uno concluye que en realidad tiene que ser una comunidad que ya conozca algo de Jesús. Lo que parece que está sucediendo es que Pablo advierte que los romanos no han completado de alguna manera su formación cristiana. Hay algo que en la comunidad cristiana de Roma no está funcionando bien. Y por eso él se siente en la obligación de predicarles su versión del Evangelio, que finalmente redunde en reparar las deficiencias que tiene la comunidad de Roma. Y probablemente por el tenor que tiene el resto de la carta, lo que Pablo quiere reparar es un conflicto en la iglesia de Roma entre cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Hay una pugna, lo vamos a ver ya en el capítulo 2 o 3, hay una pugna, al parecer, entre gentiles y judíos dentro de la iglesia de Roma, y en las costumbres que cada una de esas comunidades pretende observar y cuáles pretenden que los otros observen. Porque no basta que yo practique algo, yo quiero que los otros practiquen como yo. Entonces Pablo, al parecer, tiene por misión construir una teología cristiana que incorpore a estos dos mundos y resuelva el conflicto entre estos mundos. Que es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con Pablo en la epístola a los Gálatas, donde Pablo le escribe a una comunidad preferentemente gentil que ha sido seducida de alguna manera por el judaísmo
Y en esa epístola, Pablo va a tratar de evitar que los gentiles se conviertan al judaísmo para seguir a Cristo. Aquí es distinto, aquí tenemos una comunidad que ha recibido la predicación de Jesús, pero que es mixta y tiene que aprender a vivir en la aceptación del otro. Esto va a ser muy importante, creo yo, para entender la epístola a los romanos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya, vamos a ver. Primero, ¿cómo entendemos esta frase? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que hay que entenderla como una figura literaria, porque evidentemente Pablo no se avergüenza del Evangelio, aún más, es al contrario, él hace alarde del Evangelio. Entonces aquí está diciendo, no vayan a pensar por en ningún momento que yo voy a parar de hablar del Evangelio, porque no es solo que yo no me avergüence, sino que es lo único que hago en la vida, es de lo que hago alarde. ¿Eh? No, no pierdo ocasión de predicar el Evangelio. ¿Y por qué hago eso? Porque el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de Dios en Jesús, porque eso es el Evangelio, es la buena noticia de Dios que actúa en el mundo a través de Jesús. Eso es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ya. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Porque está la palabra salvación. Salvación, soterías en griego, primeramente significa sanación, ¿no? El primer significado es sanar. De hecho, en idiomas de origen latino como el español o el francés, eh, en, en épocas más antiguas del idioma, en etapas más antiguas del idioma, salvación se decía salud. De hecho, en algunas Biblias antiguas todavía pueden hablar de, eh, la- pueden encontrar la palabra salud con el significado de salvación. De hecho, en la Revolución Francesa hubo un comité que gobernó Francia por un tiempo durante la época del terror y todo lo demás, que se llamaba le Comité de Santé Publique, que literalmente es el Comité de Salud Pública. Pero en realidad el significado en la época era el Comité de Salvación Pública. No tenía nada que ver con los hospitales, tenía que ver con salvar el país, digamos. Ahora, ¿cómo es que Pablo, esta es la pregunta crucial que uno se hace, cómo es que Pablo introduce el concepto de salvación en el cristianismo? Porque el concepto de salvación no está explícitamente indicado en los evangelios. Nosotros estudiamos el Evangelio de Marcos, casi no se habla de salvación. Si ustedes ven Mateo, tampoco, o muy poco. Eh, ¿Cómo es que
el concepto de salvación entra en el cristianismo. El concepto de salvación es mucho más cercano a las religiones mistéricas del Imperio Romano en el siglo I, que en general eh, pretendían salvar al, al ser humano de este mundo material. En general las soluciones mistéricas son dualistas y hay como el gnosticismo también, y ven una oposición entre lo espiritual y lo material, y por lo tanto hay que salvar al alma de este mundo material que es prácticamente una condenación. ¿Ya? Eh, o hay que salvar el alma de algún poder enemigo, como en el caso del mitraísmo, de las religiones persas, ¿no? Que son completamente dualistas. En realidad son en las religiones persas hay dos poderes, el bien y el mal, que luchan entre ellos, pero que son equivalentes en fuerzas. Y por supuesto hay que salvar al mundo de el poder del mal. Pero ¿en qué, en qué sentido o por qué Pablo introduce salvación, el concepto de salvación? En la tradición judía, el concepto de salvación es más propio de los salmos que de la Torá, por ejemplo. En la Torá no se habla de salvación, al menos, al menos en un sentido espiritual. Se habla de salvación en el sentido de que Dios rescata, por ejemplo, al pueblo de Israel de Egipto. Esa es la salvación. Pero en Pablo, al parecer, tiene un sentido más espiritual. Ese sentido más espiritual se puede extraer quizá de los salmos. David habla de salvación, habla mucho de los sálvame, dice sálvame, pero para David todavía, si uno analiza los salmos con tranquilidad, cosa que podemos hacer en otro momento aquí en el canal, la salvación para David todavía era una salvación eh, muy concreta. Él ruega que lo salven de sus enemigos, y sus enemigos lo estaban persiguiendo a caballo y con espada y con lanzas, digamos. Es cierto que David también va a hablar de su deseo de habitar en el Monte Santo, en el templo, como significando la vida eterna junto a Dios. Pero el concepto de salvación en sí, como lo entendemos en el cristianismo hoy día, es bastante extraño a la tradición judío-cristiana. Perdón, en la tradición judía. Porque en la tradición judía, Dios escoge a un pueblo por gracia y y hace un pacto con ese pueblo, y las personas de ese pueblo, bueno, tienen que cumplir las condiciones del pacto, ser fieles a ese pacto, y en recompensa de eso van a tener una existencia nacional en paz y con prosperidad en la tierra prometida. Pero no hay nada parecido al concepto de salvación espiritual del que habla el cristianismo y al que parece referirse Pablo aquí. Así es que en ese sentido tenemos que verlo como un concepto nuevo que está introduciendo. Y esta salvación, que es una salvación no solamente en el mundo, sino que parece ser una salvación del mundo, un rescate del mundo para algo completamente novedoso que finalmente va a ser la vida eterna con Dios. Es todo para el que cree, es decir, para el que ha aceptado este mensaje del Evangelio y se permanece y permanece en fidelidad a él, en un concepto bastante parecido al de Israel manteniéndose fiel al pacto. Y ahora esto es para todo el que cree. Y dice aquí algo crucial: al judío primeramente y también al griego. Y hay una prioridad judaica. Y este va a ser un concepto que Pablo va a
a desarrollar a lo largo de toda la carta. No hay un eh, no hay un desprecio por el mundo judío, no hay, no hay una condena al mundo judío. De hecho, hay una prioridad judía en la salvación. Uno tal vez podría preguntarse si acaso esta prioridad no es cronológica, no es histórica, porque finalmente a los judíos, el conocimiento de Dios fue dado a los judíos primero que a los gentiles. Pero ciertamente no es histórica, porque Pablo, cuando iba a predicar el Evangelio a un lugar, lo primero que hacía era predicar en las sinagogas. Siendo rechazado en las sinagogas, iba a donde los gentiles. Por lo tanto, no hay un rechazo, no hay una caída de Israel en el libro de Romanos. De hecho, hay un tropiezo de Israel que lo vamos a ver al final, por ahí por el capítulo 10 o capítulo 11. Pero no hay un desechar de Israel como pueblo de Dios. Y por supuesto también al griego. Y aquí están las dos comunidades que se están enfrentando en la iglesia de Roma. Por eso les digo, la carta a los romanos y al parecer la intención de Pablo de predicar en Roma tiene que ver con resolver el problema, el antagonismo entre judíos y no judíos, judíos y gentiles, judíos y griegos. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí podríamos extendernos por toda la eternidad. Primero, en el Evangelio lo que se revela es la justicia de Dios. Y este es otro concepto importante en la epístola de los romanos. No va a ser la justicia de los seres humanos, es la justicia de Dios la que salva. Es la justicia de Dios la que se va revelando. ¿Y cómo se va revelando? Por fe y para fe. Uno podría leerlo por fidelidad y para fidelidad. Es decir, la justicia de Dios se va revelando en la propagación de esta fe que lleva a la fidelidad de Dios finalmente. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es una frase muy problemática, muy problemática. Primero porque es una cita del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y uno puede leerla de varias maneras. Primero, uno puede leerla, mas el justo, por la fe vivirá, o sea, alguien que ya es justo va a vivir por la fe o por su fidelidad, porque recordemos que fe lo podemos leer como fidelidad también. O podemos leer, mas el justo por la fe, o sea, alguien que es justo por la fe, vivirá. A lo mejor uno podría entender que aquel que es justo por la fidelidad de Dios, el que va a vivir. De hecho, eso es una de las posibles lecturas del libro de Habacuc. En el libro de Habacuc hay algunas variantes textuales que dan esa posibilidad. Ahora, yo no quiero extenderme demasiado en comentar esta frase porque en el canal ya hay un video en el que comento extensamente Habacuc 2.4 y les voy a dejar el link del video en la descripción y si aprendo cómo hacerlo les dejo una tarjetita por aquí, me parece. El caso es que
en Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto, se encontró un comentario de Habacuc en el que se interpreta esta frase como aquel que confía y permanece fiel al maestro de justicia, que es el gran héroe de la secta de Qumran, vivirá. Entonces realmente tenemos que preguntarnos qué quiso decir Pablo con esta frase. Y lo vamos a tener que ir descubriendo. Lutero vio en este versículo el secreto de la justificación por la fe. Es decir, que basta aceptar el sacrificio de Jesús por fe, por confianza, por creer, y sin hacer nada, uno es justificado y esa persona va a vivir finalmente. Y esa es una interpretación posible del texto. Pero yo no quiero preguntarme qué entendió Lutero, yo quiero preguntarme qué entendía Pablo al escribirlo. Y no estoy seguro de eso. En el contexto general del libro de Habacuc, la frase debe significar que aquel que es justo, debido a su fidelidad a Dios, va a vivir. Pero la fidelidad a Dios, en el contexto de Habacuc, no es el que cumple perfectamente los 613 mandamientos de la Torá, es aquel que, a pesar de que el mundo esté cayendo a su alrededor, aunque los cielos se desplomen, él continúa aferrado a Dios. Ese es el significado del versículo en Habacuc. Y ese es considerado justo y por tanto crees. Y yo creo que es en ese sentido que tenemos que entenderlo nosotros también. Que no importa lo que suceda, no importa que los cielos se desplomen a nuestro alrededor, mantengámonos aferrados a Dios, sabiendo que Él es justo, que Él es justo para recompensar, que de Él viene todo, que de Él viene el bien y el mal, que de Él finalmente va a venir el reino, de Él va a venir la salvación, y lo único que podemos hacer es aferrarnos a Él y vivir de una manera que nos mantenga aferrados a Él. Y entonces seremos partícipes de la experiencia de la salvación, que finalmente es la experiencia de estar en la más completa comunión con Dios. Y vamos a dejar este video por aquí, y voy a desearles a todos un Shabbat Shalom, y nos vemos en la próxima emisión de La Biblia bajo los lentes. ¡Chao!